Bien, la idea de este conversatorio es una actividad de integración, también poco a poco nos vamos conociendo. Supongo que los tres venís de la educación. Gabriel ya lo conozco y María Fernanda también venís de la educación. Sí, sí. Perfecto. Bien, y un poco el ejercicio, que igual pudiera parecer ingenuo, pero no lo es, de formulación preguntas, lo que se percibe claramente es la carga teórica que hay en cada pregunta. Y eso se debe indudablemente a los textos que habéis leído y también un poco también a la carga de la experiencia que como docentes también la tenéis y la estáis sufriendo, ¿no? Yo hablaba con Gabriel y me comentaba que no daba abasto con esto de la virtualidad, de que algo que si uno no lo vive, pues no lo sabe. Que ni iba a imaginar. Néstor, el micrófono, por favor. Ahí, sí que hace ruido, entonces se solapan las voces. Y entonces es interesante las preguntas cuando tienen carga teórica, porque esas preguntas dejan de ser triviales y pasan a ser preguntas teóricas. Teóricas porque hay un marco teórico y hay una experiencia que como docentes que están ahí presentes, ¿no? Entonces hay preguntas que detrás de esas preguntas hay otras preguntas, hay metodología, hay teoría, y eso es un poco lo que vamos a ir viendo porque toda investigación, y tengan en cuenta ustedes que en un máster acaba todo en un proyecto de investigación con su investigación, y toda investigación, todo proyecto de investigación se inicia con una pregunta teórica, ¿no? Entonces, este ejercicio nos va a servir también para empezar a posicionarnos en ese futuro proyecto de investigación. Bien, entonces vamos a las preguntas. La primera que está vinculada a la desigualdad social y educativa. Es decir, hay temas que van a estar presentes en varias dimensiones y esa es una de ellas. La desigualdad social y educativa es transversal y va a influir en todo, va a influir en los tiempos, espacios, en los contenidos, actividades, evaluación, etcétera. Y vuestra pregunta ha sido cómo damos respuesta a los estudiantes que ya de antes estaban excluidos y este tiempo de ASPO ha profundizado la desigualdad educativa formativa. Bien, la pregunta, voy a poner la presentación porque la pregunta, tal como la planteáis, es una pregunta retórica, en el sentido de que también ya me estáis respondiendo a la vez que preguntáis la estáis respondiendo. Es decir, que si ya había en lo que es en educación presencial, ya había exclusión, con la virtualidad esa exclusión se va a multiplicar, va a ser más grande. ¿Por qué? Porque entran más variables. Entonces, aquel que ya va justo a la presencialidad, por cuestiones económicas, probablemente con la virtualidad queda automáticamente fuera de lugar, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, se me ocurre una pregunta. Si esta pregunta yo, por ejemplo, la quiero transformar en pregunta de investigación, una pregunta con la cual yo pueda iniciar una investigación, por ejemplo, la podría formular de la siguiente manera. ¿Qué herramientas o qué estrategias voy a construir para aquellas personas que ya en la presencialidad están exclusivas, los pueda integrar en la virtualidad? Si eso es posible, porque habría que ver si eso es posible. Pero si fuera posible, sí, la virtualidad podría ser un instrumento para incluir aún más a estudiantes que están excluidos en la presencialidad. Pues ahí le damos la vuelta, porque ahí ya me esfuerzo a hacer una pequeña investigación, si eso es posible, y si es posible, ¿cómo lo hago? ¿No? Bien, eso pues, por ejemplo, sería darle un poco la vuelta, pero estaríamos en lo mismo. Bien, vale. La virtualidad podría ser un instrumento de inclusión, porque nuestra experiencia nos dice que más que inclusión es un instrumento de exclusión. ¿Por qué? Porque
hay una brecha digital brutal, o hay una brecha digital, no sé si es brutal o no, pero hay una brecha digital. Dentro de la brecha digital también hay una brecha cognitiva, epistemológica, porque no solo tener computadores, sino también hay que saber utilizar diferentes tipos de software. A veces tenemos un computador, pero si tenemos una familia que lo están utilizando 5 personas y solo tenemos un computador, también tenemos ahí otro problema, ¿no? Bien, entonces, preguntas que en un principio pues, parecían simples, a la hora de iniciar o de empezar a pensar como un proyecto de investigación, se complejizan, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a profundizar en ese tipo de preguntas que pudieran dar lugar a una investigación. Y esos son ejemplos, ¿eh? Pero también estamos viendo cómo ¿no? Es decir, tenemos una pregunta, cómo transformamos esa pregunta, que ya hemos dicho que es teórica, porque hay una carga teórica detrás de esa pregunta, hay conceptos, ¿no? Vosotros estáis hablando de desigualdad educativa, formativa, exclusión, también hay un componente político en la pregunta, ¿no? Entonces, por eso, a la hora de pensar en una futura investigación, pues son aspectos que tenemos que pensar, ¿no? Es decir, metodológicamente, ¿cómo lo haríamos, ¿no? Si utilizaríamos una metodología cuantitativa, cualitativa, mixta, etcétera, etcétera. Si tenéis alguna observación, lo que sea, abrís el micrófono y habláis directamente, ¿eh? Que no hay ningún problema. Sí, de hecho está pensado esto para que también dialoguemos un poco. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cómo aseguramos el cumplimiento de las tareas mínimas y los roles que desempeñamos, evitando la sobrecarga de los docentes, estudiantes y sus familias, adecuándonos a los espacios limitados que en muchos casos tenemos? Bien, aquí también tenemos, en realidad tenemos varias preguntas en una misma pregunta. Sí, tenemos por un lado el tema, que me parece más el tema de las tareas mínimas. ¿Cuáles son las tareas mínimas? Sí, también es un tema que tampoco no lo tenemos muy claro a la hora de llevar a la práctica en la presencialidad, ¿no? Entonces, con la virtualidad vemos que sí o sí tenemos que reducir. Es decir, vosotros estáis dando por supuesto que en la virtualidad ya tenemos que reducir contenidos porque no llegamos, ¿no? Sí, nosotros lo que habíamos planteado, lo que veníamos charlando, era justamente en línea con lo que veníamos leyendo de Tota, de Jordi Adel, ¿sí? Era de que en realidad en este momento, como nos tomó tan de sorpresa, ¿sí? No creo que hizo solo, ¿no? Como nos tomó tan sorpresa, nos parece que, a ver, pensar en las materias como las teníamos pensadas, no, es imposible, Iñaki, en este momento. Hay que barajar de nuevo y por eso hablábamos de contenidos mínimos, ¿no? Claro, y eso también es imposible porque no es lo mismo la educación presencial que la educación virtual. Y traducir una cosa a la otra, es decir, la presencialidad, transformarla en Google Meet o en Zoom, no es posible. Como nos hemos dado cuenta, pero nos hemos dado cuenta ahora, con la experiencia. Hace 5 meses o hace 4 meses, pues igual pensábamos que sí, la presencialidad lo transformábamos en una clase virtual y chao, ¿no? Con videoconferencia y todos están felices. Y ahora sabemos que no, que tenemos que tener muy claro qué es eso de tareas mínimas, contenidos mínimos, procedimientos mínimos, porque igual no todos saben utilizar bien el software, los diferentes software que ahora todos somos unos maestros de Google Meet y de Zoom, pero esto lo hemos ido aprendiendo así de un día para otro, ¿no? Y con la urgencia, con la improvisación, y etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces esto es todo un desafío y realmente también hay cuestiones que son profundas, como la cuestión de los contenidos mínimos, procedimientos. ¿Qué pasa con los contenidos actitudinales? Claro. ¿Cómo los evaluamos en la virtualidad? ¿No? Complicado, ¿no? Entonces, en realidad... Sí, Gabriel.
Eh, Vos que tenés experiencia de haber trabajado en otros países, ¿tenés, digamos, la posibilidad de haber dado clases virtuales en otros lugares y cómo lo han hecho? Está bien que no era el contexto de una pandemia y en el que había que acomodar de golpe, digamos, las clases presenciales, pero ¿cómo trabajan en otros países con la virtualidad? Sí, no, yo sí, he trabajado en la virtualidad tanto en España como en Chile. Pero yo en estos momentos estoy dando un curso de magíster virtual con la Universidad Austral de Chile. Sí, yo todos los viernes tengo mis 2 horitas que la tengo que hacer y exactamente son los mismos problemas. Que yo hablando ahí con los chilenos o hablando con mi hermana, que es docente en España, se encuentran con los mismos problemas. Fíjate, mi hermana, que es de San Sebastián, que es una ciudad más o menos de clase media, bien media, tirando para alta, tiene estudiantes que, que no pueden acceder a las clases porque solo hay 2 computadores, pero sus padres trabajan, tienen hermanos y no llegan. Hay estudiantes que no tienen datos y entonces les envías un par de videoconferencias y los has matado. Entonces, los mismos problemas que estamos sufriendo nosotros los están sufriendo en todos lados, pero en todos lados. Y eso también es llamativo. Yo pensaba que, bueno, que no había tantos problemas de brecha digital en una ciudad como San Sebastián, y los hay, y los hay. Y los hay en Chile, los hay en Argentina, los hay en Buenos Aires y los hay en Estados Unidos, que en Estados Unidos no todos los ciudadanos de Norteamérica tienen datos. O sea, hay un montón también, hay un montón de marginados en Estados Unidos. O sea, entonces, eso es un problema que lo están sufriendo todos los países. Evidentemente, hay países que lo están sufriendo más que otros. Pero, pero las mismas preguntas que ustedes están haciendo, se están haciendo en Estados Unidos, se están haciendo en Alemania, en Dinamarca y en todos lados, porque todos han tenido que pasar de la noche a la mañana a la virtualidad, todos. Entonces, hasta ahora la educación formal es presencial, en un porcentaje muy alto, pero de la noche a la mañana la educación virtual ha sido 100%. Entonces, es una situación novedosa para todo el mundo, con lo cual las preguntas son pertinentes para todos. Entonces, en ese sentido, Gabriel, no hay mucha diferencia, no hay. Ya ves, te he puesto el ejemplo de una ciudad de clase media. Bien, la siguiente pregunta que os habéis formulado respecto a los tiempos y espacios, esta es muy similar a la que tenéis ahora, a la que habéis formulado ahora. ¿Cómo aseguramos el cumplimiento de las tareas mínimas y los roles que desempeñamos? Claro, si no. Estamos en contenidos o saberes. ¿Cómo aseguramos la justicia curricular para con todos los estudiantes con los contenidos que tenemos que transmitir? Es muy similar a... ¿Sí? Os dais cuenta que las 3 preguntas tienen una preocupación común. Sí. Es decir, que lo que ustedes están percibiendo es un problema transversal, porque más o menos estáis preguntando lo mismo, pero en diferentes dimensiones, ¿no? Es decir, que las 3 preguntas todas las preguntas tienen relación con sí, nuestro trabajo diario docente. Nosotros sí, los tres compartimos clases en el Colegio Agrotécnico de Tilimuqui y ajá, Gabriel y Fernanda comparten clases en otro instituto terciario y Fernanda y yo compartimos clases en otro terciario. Entonces, claro, se nos presenta en todos los lugares mismo, y son las preguntas que, a ver, que la verdad que la materia nos pasa justito para poder discutir, para poder pensar también, ¿viste? Nos calza justo la materia para eso, y en eso coincidíamos ayer, ¿no? Que las preguntas, es cierto lo que usted dice, que tienen mucha relación una con la otra, pero es nuestra realidad en este momento. Eso quiere decir que la pregunta o el problema que está detrás de estas preguntas que las estáis haciendo de diferente manera o expresadas de diferente manera podrían ser un futuro proyecto de investigación.
¿no? Porque además, Sí. algunos de ustedes tenéis una situación privilegiada porque estáis en varios centros. Entonces, claro, se supone que el Colegio Tilimuki es lo más top de Chilecito. Y estáis encontrando esos problemas, ¿no? Se supone, pero sabés que tenemos... Se supone. Lo que pasa es que cuando se dio esta ruptura repentina que tuvimos que empezar a dar clases virtuales, al principio todos los profes empezaron a mandar actividad, todo, y se empezó a investigar y ver quiénes no estaban, o qué pasaba con esos alumnos que no se conectaban. Entonces, por ejemplo, la solución que se encontró, nosotros mandamos actividad, el Gabinete de Orientación Educativa imprime actividades y se toma el trabajo de llevarle cada 2 semanas o una vez por semana a los chicos que no tienen conectividad las actividades. Un poco para cumplimentar con esta justicia curricular que ponemos ahí o esos contenidos mínimos, y también no perder ese encuentro, como dicen, con el otro y con el lazo con la familia. Y entonces nosotros lo que hablábamos eso, que por ahí nosotros, al principio fue todo muy alborotado, era mandar actividad, al profe que nunca había tenido una experiencia de educación virtual, quería mandar actividades, por ejemplo, si tenía 5 horas, para esas 5 horas en el mismo horario de clases, claro. Es decir, los que por ahí ya tuvimos una experiencia sabemos que es como en la maestría, una clase por semana, con su actividad, con su debate. Es decir, por ahí nos fue más sencillo entender ese mecanismo, pero también eso es complicado, porque fue todo de golpe. Y por eso me parece que también al final, ahora que usted dijo, la transversalidad, la atención que pusimos nosotros fueron presencias y ausencias. Claro. Es verdad, va todo como en la misma línea, parece. Sí. Y eso no lo hicimos pensando, esa transversalidad. Claro, surgió de sola. Sí, y surgió porque también es, supongo que es el problema que ustedes lo están sufriendo más. Entonces, para ustedes es como más obvio, más evidente, ¿no? Que igual que otras personas, ¿no? Que igual no estén pasando por la misma experiencia. Bien, seguimos avanzando con el siguiente. Actividades o estrategias. ¿Qué actividades y estrategias docentes motivan a los estudiantes a ser autónomos en su proceso de aprendizaje? Bien, esto yo aquí señalo, creo que hay un aspecto muy importante que habéis focalizado, que es el de ser autónomos, porque precisamente la educación virtual implica un mínimo de autonomía. Entonces, ¿cómo conseguimos que los estudiantes sean autónomos? Realmente que también es una dimensión que acapara lo conceptual, pero sobre todo lo procedimental. Sí, están las dos íntimamente ligadas, porque si realmente no tenemos autonomía los estudiantes, la virtualidad va a ser una pesadilla. Va a ser una pesadilla. Y entonces, aquí surge ya una nueva competencia, que es la autonomía. Es decir, cómo construimos ahora sujetos autónomos en relación a la educación para que realmente nosotros los podamos acompañar en este proceso de aprendizaje. Y aquí hay un cambio, indudablemente, aquí hay un cambio paradigmático muy fuerte, porque ya sí o sí estamos hablando ya como uno de los principales roles del docente como sujeto acompañante, ya como la persona que acapara toda la sabiduría y todo el conocimiento. No, sí, la sabiduría la van a encontrar, sí, o los conocimientos la van a encontrar en múltiples lugares, con múltiples personas, en internet, en la presencialidad, pero la autonomía ya realmente es fundamental. ¿Sí? ¿Qué estrategias didácticas
le confieren autonomía a los estudiantes. Y eso es interesante también. Puede ser una línea de investigación totalmente interesante. Es decir, qué actividades hacen que el estudiante sea autónomo para que luego en un momento dado, a un grado universitario, pues vayan por sí solos casi, ¿no? Y Bueno, qué actividades no lo hacen autónomo. Sí, Gabriel. que a la misma vez es algo que, por ejemplo, en la presencialidad nunca se trabaja. ¿Qué herramientas yo le brindo a los estudiantes para que logren esa autonomía? Y digamos, ahora con digamos, en esta situación en la que estamos, en este contexto, también nos damos cuenta que es una carencia, más allá, ¿no es cierto?, de los recursos tecnológicos, los recursos educativos, el tema de poderle brindar a los estudiantes herramientas concretas para que logren la autonomía. Entonces, ese también, digamos, es un desafío que se plantea en este tiempo. Claro, y es un desafío de ida y vuelta. Es decir, ahora nos estamos planteando la necesidad de la autonomía, pero cuando volvamos a la presencialidad, ahora lo vamos a tener presente, cosa que antes no lo teníamos. Sí. Entonces, eso también es interesante porque aunque volvamos a la presencialidad, sí, todas las dimensiones o todas esas dimensiones que hemos encontrado en la virtualidad, sí o sí ya tienen que estar en la presencialidad. Por eso hablamos de que hay un antes y un después. Ya llegó la virtualidad, se ha sentado y sí o sí tiene que estar. Aunque no hagamos clases virtuales, pero como dice Gabriel, les tenemos que brindar esas herramientas porque hoy en día ya son necesarias. Y hace 4 meses no las veíamos como necesarias. Por eso es una cosa bien interesante, ¿no? Y este es un aspecto muy importante, el de la autonomía, porque es la clave en la enseñanza virtual. La clave, sí, por eso sí que podemos hacer cursos de máster virtuales, pero una licenciatura, hacerla virtual es más complicado. Es más complicado, sí, como dice Inés Dussel en el vídeo, el porcentaje de fracaso escolar en la virtualidad es mayor que el de la presencialidad, precisamente porque se requiere de esta capacidad, ¿no? Que ahora pues la vemos con mucha claridad. Bien, vamos a la evaluación. En la evaluación vosotros habéis preguntado para qué y con qué intenciones vamos a evaluar ahora. Es interesante, ¿no? Ya me están intentando entrar. Ya quieren los del otro grupo entrar. Bien, ¿para qué y con qué intenciones vamos a evaluar ahora, ¿no? Es decir, como que vosotros ya habéis desviado lo que es el foco en lo que es en la evaluación típica, ¿no? Los contenidos. Sí, ahora estamos en una situación totalmente excepcional. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿La evaluación ahora es tan importante o es más importante tener al estudiante ahí que haga cosas, que esté ahí pegado frente a la pantalla? Entonces, exactamente, en base a eso es ida y vuelta, generar esa empatía con la familia, ese contacto con la familia, esa ida y vuelta. A la vuelta, si se vuelve a hablar o se quiere hablar, porque en realidad en general, en todos los grupos docentes, en todos los colectivos docentes, se habla de la evaluación con nota, de la evaluación escrita, no podemos sacar eso de la mente todavía, ¿sí? Entonces lo que planteamos era esto, ¿no? O sea, ¿con qué intenciones vamos a evaluar ahora? Vamos a evaluar justamente el acompañamiento del chico, ¿sí? El acompañamiento del chico, de la familia, en este momento. Eso es. Por tanto, ahora ya la evaluación tiene otro tinte. Sí. ¿Por qué? Porque también, si ya la evaluación en la presencialidad es compleja, pues con la virtualidad ya se incrementa, ¿no? Entonces, pero también esto nos conduce también a, cuando volvamos a la presencialidad, lo igual que antes. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Vamos a evaluar igual que antes? Yo creo que no, porque va a haber otro tipo de aspectos que vamos a empezar a valorar y entonces también vamos a empezar a introducir otro tipo de valoraciones que justamente las estamos aprendiendo ahora en este escenario de virtualidad forzosa. Bien, recursos tecnológicos. Si ya voy rápido porque quedan 4 minutos. ¿Para qué y con qué? No, en este momento son un punto de encuentro o desencuentro con el otro. Y eso es interesante porque también sigue un poco esa línea, es decir, de lo que me habéis comentado en la tensión, presencia-ausencia, evidentemente, presencia es esa, la tecnología que nos acerca o nos
o nos aleja? En cierta medida ya habéis respondido con la primera pregunta, ¿no? De que la tecnología de entrada nos aleja, nos distancia, y eso también lo que es un poco lo que Boaventura de Sousa Santos también alertaba, es decir, cuidado, la virtualidad ha llegado, pero cuidado, vamos a tener que poner la alerta y ver también las debilidades de la propia virtualidad para que en última instancia no haya una pérdida en la calidad educativa, porque ese es el riesgo, ¿no? Es decir, que lo que es la pérdida de calidad educativa. Y cuando realmente tenemos que empezar a pensar de cómo la virtualidad puede enriquecer la educación. Ahora, en la práctica estamos viendo otras realidades, estamos viendo otras variables que antes eran impensadas, ¿no? Con lo cual, eso nos lleva a reflexionar una vez más lo que es la importancia también de la presencialidad, pero también lo que es esa tensión, ¿no? Esa vinculación con el otro. El rol del Estado, habéis preguntado, a veces las preguntas se transforman en cuestiones. El rol del Estado. ¿Cómo debería ser la articulación Estado-institución docente en la accesibilidad teniendo en cuenta un futuro modelo híbrido o educación dual? Es el de arriba, el de arriba. El rol del Estado favorece la pluralidad. Hoy se fue. ¿Ya? ¿Cuál? Esa. ¿El rol del Estado favorece la pluralidad educativa o más bien promueve una educación monocultural? Un poco esto sí. De lo que planteaba de Sousa Santos. Sí. Sí, el rol del Estado favorece la pluralidad educativa o más bien promueve una educación monocultural. Sí, lo que pasa, sí, aquí es... pero esta misma pregunta no la podemos hacer con la presencialidad. Porque no cambia nada. ¿Sí? Tal como vosotros lo habéis formulado, no cambia. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? El rol del Estado favorece la pluralidad educativa en la virtualidad o en la presencialidad. Entonces, eso también es interesante en el sentido de que la educación siempre tiene que estar contextualizada en el lugar de donde se ejerce la educación. Entonces, una educación descontextualizada, que eso lo vemos cuando utilizamos algunos libros de texto que imagina que proceden de Europa, pues igual nos van a hablar de flora y de fauna que aquí no existe. O viceversa, ¿no? Poner ejemplos de fauna igual africana, pues también no tiene mucho sentido cuando también en América o en Argentina también existe su fauna, ¿no? Entonces, es importante con la contextualización y el problema de la virtualidad es que podemos caer en ese conocimiento global o pensamiento único, como lo haría Ignacio Ramonet, y entonces tener una formación totalmente descontextualizada, con todo lo que eso implica. Bien. Llegamos a la tensión, que esa tensión ha estado presente en todas las preguntas, con lo cual realmente yo creo que también puede ser interesante para ustedes a la hora de empezar a pensar también esa posible investigación, esa posible tesis, porque es esta tensión que vosotros la habéis expresado en todas las preguntas es muy rica, ¿no? En sentido, es muy rica lo que es en un sentido de investigación. ¿Sí? Yo voy a hacer una investigación con la metodología cuantitativa o cualitativa, vosotros os veo más cualitativos que la cuestión cuantitativa, entonces eso también ya se puede empezar a definir, y entonces si tenéis una inclinación para la metodología cualitativa, pues entonces ya tendréis que empezar a leer cosas de metodología cualitativa y ver ese tipo de cosas. Y al final lo que os vengo a presentar es esa 9 palabras que algunos de ustedes pensaban que las teníais que hacer. No, la 9 palabras refleja todas vuestras aportaciones. Lo que he hecho es, en un mismo texto he metido todas vuestras preguntas de todos los grupos y lo que sale es esto. Los estudiantes en el centro, que es el concepto más repetido en
en ese sumatorio de preguntas, ¿no? Y es muy importante porque, claro, realmente se resalta de manera cualitativa cuál es la preocupación vuestra, ¿no? Que son los estudiantes, ¿no? Y eso se refleja muy bien lo que es en esta nube de palabras.